Había pasado tanto tiempo desde la última vez que me sentí así. Decepcionado, destrozado, usado. Y, sin embargo, estos sentimientos no eran nuevos para mí. La primera vez que experimenté algo parecido fue cuando descubrí que mi esposa me había sido infiel, con mi propio padre. Aquello me aplastó. Me tomó casi 4 años levantarme del abismo, volver a respirar sin que doliera. Pero ahora me siento igual, o quizá peor. Mi escuadrón. Ellos eran mi familia. Mis hermanos de armas. Y me traicionaron. Éramos 5, y entre todos, parecía que yo era el único que realmente creía en la misión. No era una operación cualquiera. Estábamos al borde de un descubrimiento que podría curar, o al menos reducir drásticamente, el cáncer. Teníamos en las manos algo que podía cambiar el mundo. Pero fracasamos. O mejor dicho, me hicieron fracasar. Lo último que recuerdo de ese mundo fue cómo me miraban. Esa mirada, fría, cargada de desprecio. Y luego, el cañón de un arma apuntándome directo a la frente. Hasta ahí llegan mis recuerdos. Después, oscuridad. Y entonces desperté. En una camilla. Todo me resultaba confuso. Las luces eran distintas, los sonidos, los olores. Me dijeron que había sobrevivido a un ataque de un villano. Que había estado inconsciente. Eso fue lo que escuché en mis primeros 7 días que pasé entre la confusión, el miedo y la sensación de que algo estaba profundamente mal. Algo no encajaba. Pero al 8.º día, todo cambió. Entró un doctor a mi habitación. Su rostro era difícil de describir. Como el de una serpiente, literalmente. Me sobresalté al verlo, más aún cuando noté cómo las enfermeras lo observaban con un miedo evidente. Antes de que pudiera decir algo, él habló con naturalidad. Endeavor, dijo. Me giré hacia él, confundido. Mi mente se quedó en blanco. Un alien, musité, sin pensar. Y de alguna forma, eso lo hizo reír. Jajaja, buena forma de romper el hielo. Bien, señor Endeavor, necesito que se calme. Al parecer ha perdido la memoria de unos días, pero no es nada grave, respondió con una tranquilidad extraña. ¿Qué es Endeavor? Pregunté, con la garganta seca. El doctor me miró fijamente, visiblemente confundido. Y entonces una chispa de sospecha brilló en sus ojos. ¿Conoce el sitio de Musutafu? Me preguntó. No. En ese momento, se dio la vuelta y salió sin decir palabra. 30 minutos después, volvió con varias enfermeras que me llevaron a hacerme una radiografía. No sabía qué buscaban, y sinceramente, yo tampoco sabía qué buscaba yo. Mi cabeza era un torbellino de dudas, dolor y miedo. Volví a ese cuarto blanco, con las paredes que parecían cerrarse sobre mí. Y otra vez, el doctor Serpiente apareció. Primero que nada, tu verdadero nombre es Enji Todoroki, dijo con una calma que me heló la sangre. Estás en Musutafu, Japón. Mira, sé que esto sonará raro y que piensas que soy un alien, o algo así. Pero no es así. En este mundo, todos tenemos lo que llamamos un don. Dependiendo del tipo de don, puedes flotar, controlar el fuego, o, como yo, convertirte parcialmente en serpiente. Se detuvo un momento. Me observaba como si hablara con un niño que no entendía nada. Tú eres un héroe. Apenas estás comenzando. Tienes 20 años. Te graduaste de la UA hace poco, fuiste atacado por un villano, y eso dejó la cicatriz en tu rostro. Y ahí fue cuando entendí. O al menos, lo intenté. Ya no estaba en mi mundo. No sabía cómo había llegado aquí. Ni por qué. Ni si lo que decía era cierto. Todo en mí gritaba que esto era una pesadilla, pero por más que lo deseara, no despertaba. El dolor de la traición todavía ardía dentro de mí, como brasas bajo la piel. Y ahora, se sumaba el vacío absoluto de no saber quién soy. No saber si alguna vez volveré a casa, o si tengo un hogar al cual regresar. Después de recibir toda esa información, solo pasé un día más en el hospital. El personal dijo que no tenía nada grave, solo unas secuelas leves del supuesto ataque, y que con algo de reposo estaría bien. Una amable enfermera, la única que parecía hablarme sin temor en los ojos, me llevó a lo que supuestamente era mi casa. Un apartamento modesto, pero cómodo, y, para mi gusto, perfecto. Lo curioso era que, pese a estar en un lugar completamente ajeno, no me sentía perdido por completo. Mi mundo, bueno, realmente no tenía nada que me atara a él.
Mi madre había fallecido hace años. No tenía esposa. No tenía hijos. Ni siquiera amigos cercanos. Mis compañeros de escuadrón me habían traicionado. No había nadie esperándome en casa. Tal vez por eso no dolía tanto estar en otro universo. Tal vez, solo tal vez, esto era una segunda oportunidad. Pero el verdadero golpe de realidad llegó mientras estaba sentado en la cocina, mirando las paredes blancas del apartamento. El nombre Enji Todoroki resonaba en mi cabeza, martillándome como si tuviera un significado que se me escapaba. Y entonces lo recordé. Boku no Hero Academia. Durante mi época más oscura, en medio de la depresión, un conocido me recomendó ver un anime. Uno de superhéroes. Uno que hablaba de esperanza, de esfuerzo, de renacer. Boku no Hero, Enji Todoroki. El nombre me golpeó como un relámpago. No solo estaba dentro de un anime. Estaba dentro del cuerpo de un maldito. Un hombre que abusó emocionalmente de su esposa. Que trató a sus hijos como herramientas. Que destruyó a su familia en su búsqueda por superar al símbolo de la paz. Un hombre que, por mucho que intentó redimirse, había causado un daño irreparable. Y ahora, yo era él. Apreté los puños. Un escalofrío me recorrió la espalda. Tenía vagas memorias del anime, no lo había terminado, pero recordaba lo suficiente. Lo suficiente para saber que no quería repetir sus errores. No quería ser un monstruo. Me senté en la mesa de la cocina, solo, en silencio. El ambiente era tranquilo, casi irónico, como si el mundo estuviera esperando a ver qué haría a continuación. Y entonces hablé, en voz baja, hacia nadie. Muy bien. Ya sé dónde estoy, y en quién estoy atrapado. Tengo que planear cuidadosamente cada paso que dé. Lo primero es no maltratar a mis hijos. Me detuve, rascándome la cabeza con frustración. Bueno, en realidad, ahora mismo no tengo hijos. Ni siquiera estoy casado. Hice una pausa larga. Así que, lo siento, Shoto Todoroki, en esta línea de tiempo, tal vez no vas a nacer. Lo dije con una mezcla extraña de alivio y culpa. Tal vez al evitar mi caída, también evitaría el nacimiento de alguien tan increíble como él. Pero no podía cargar con un destino que no era mío. No podía repetir esa historia. Respiré hondo. Mi mente comenzó a enfocarse. Si estaba en este mundo, con este cuerpo y este poder, entonces tenía una responsabilidad. No con la historia, sino conmigo mismo. Mi siguiente paso, susurré, es pensar cómo derrotar a All for One. No puedo dejar que este mundo caiga, pero antes de que pudiera escribir una sola estrategia, algo sucedió. Frente a mí, en la mesa, apareció una carta. No escuché ningún sonido. No vi ninguna mano. Solo, apareció. De la nada. Me sobresalté, empujando la silla hacia atrás con un estruendo. El corazón me latía con fuerza. Algo no estaba bien. Esperé varios minutos, mirando el sobre cerrado con recelo. Finalmente, con dedos temblorosos, lo abrí. Y lo que leí me heló la sangre. Enji, sabemos que ese no es tu verdadero nombre. Pero, por ahora, necesitas mantenerlo, y quedarte con ese cuerpo. Sabemos que estás confundido. Que no comprendes cómo llegaste aquí, ni cuál es tu propósito. Quizá estés trazando estrategias, intentando encontrarle sentido a todo esto. Está bien. Pero debes saber algo. Aunque poseas la apariencia y la particularidad de Endeavor, estamos observándote. Y si llegas a cometer los mismos errores que él, si sigues el camino de destrucción que una vez marcó, prepárate. Las consecuencias serán mucho peores. Atentamente, tus vigilantes PD. Sabemos que no estás conforme con el don de fuego. Por eso, hemos ampliado tus capacidades con 3 añadidos. 1. Técnicas marciales ocultas, que, si las dominas, te permitirán superar incluso al símbolo de la paz. 2. Armamento Haki, una energía que deberás entrenar solo. 3. Reservado, descubrirás el tercero cuando estés listo. Buena suerte. Estaremos vigilando. Al terminar de leer, sentí un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta los pies. Mis manos sudaban. Mis ojos no podían apartarse del papel. ¿Quiénes eran? ¿Cómo sabían quién era en realidad? ¿Por qué me dieron este cuerpo, y esta vida? Y lo peor de todo, ¿qué me pasaría si fallaba? El mundo se sentía de repente más pequeño, más pesado. Ya no estaba solo en esta nueva vida.
Y quienquiera que fueran esos vigilantes, acababan de ponerme en el centro de algo mucho. Tenía una duda persistente. ¿Cómo iba a recibir el conocimiento de esas 3 habilidades? La carta fue clara al mencionarlas, pero no dio más detalles. Sin embargo, como si el universo me hubiera escuchado, 3 libros aparecieron literalmente sobre mi cabeza, flotando en el aire como invocados por algún conjuro invisible. El impacto fue casi cómico. Los libros cayeron sobre mí y rebotaron en mi cráneo con un sonido hueco. ¡Auch! Gruñí, llevándome una mano a la cabeza. Pero el dolor fue lo de menos. En el momento en que mis dedos tocaron sus cubiertas, los libros se desintegraron en partículas de luz, y toda su información, técnicas, conceptos, filosofías, advertencias, se incrustaron directamente en mi mente como si hubiera vivido años estudiándolos. Tenía todo lo que necesitaba. Y así, comenzó mi verdadero entrenamiento. Pensé en unirme a las patrullas y aumentar mi ranking como héroe para ganar dinero, pero no me importaba eso. No ahora. No cuando tenía la oportunidad de perfeccionar estas habilidades que podrían marcar la diferencia entre la vida y la muerte cuando All-For-One decidiera moverse. Entrené en soledad durante un año entero. Fue duro. El puño de agua que fluye, roca aplastante, era increíblemente útil. Una técnica que mezclaba fluidez con potencia, defensa con contraataque. En mi mundo original no habría servido de mucho, las armas eran más rápidas que los puños, pero aquí, en un mundo de dones y combates físicos, esta técnica brillaba con un potencial brutal. Luego estaba el Haki. Esa fue otra historia. Difícil. Exigente. Mentalmente agotador. Cada avance era como subir una montaña con los ojos vendados. Y, finalmente, el tercero, la técnica secreta. La cocina de Sanji. Al principio me reí. ¿Cocina? ¿En serio? Pero bastó con tomar un cuchillo y pararme frente a una cocina para entender. Mis manos se movían con una gracia imposible, mi paladar era tan agudo que podía detectar ingredientes con solo oler el vapor. Cada platillo que creaba era arte puro. Incluso el arroz blanco sabía como si viniera de otro mundo. Y de hecho, así era. Esa habilidad la dominé con absurda facilidad. Tal vez porque, en el fondo, cocinar me traía paz. Me recordaba a algo que no había tenido nunca. Un hogar. Aunque aún no dominaba el Haki ni el puño de liberación de explosión, mi cuerpo ya comenzaba a entenderlos. Mis músculos, mis huesos, incluso mis sentidos, cambiaban día a día. Y ahora, mientras regresaba a casa después de entregar mi informe de actividades heroicas del día, mi mente se perdía en pensamientos más mundanos. Mi restaurante. Ese era mi nuevo sueño. Siempre había querido tener uno. Ahora, con la técnica de Sanji, podía hacerlo realidad. Un restaurante para héroes. Un lugar donde las almas cansadas pudieran encontrar consuelo. Sonaba estúpido, pero era mío. Me encontraba tan perdido en mis pensamientos que no me di cuenta de que había llegado a un parque. La brisa era suave. El cielo estaba teñido con los colores cálidos del atardecer. El sonido de los pájaros, las hojas y la risa de algunos niños le daba al lugar un aire casi mágico. Gente pasaba a mi alrededor. Muchos me reconocían. Algunos murmuraban mi nombre, Endeavor, con respeto. Otros parecían querer acercarse para pedirme una foto o un autógrafo, pero no lo hacían. Y lo entendía. No porque fuera famoso. No. Era mi mirada. Esa mirada dura, fría, analítica. La misma mirada que usaba en el escuadrón, la de un comandante que había visto demasiada muerte, demasiada traición. Era la mirada de un hombre que no confiaba en nadie. Ni siquiera en sí mismo. Pero entonces, una figura se atrevió. Una joven de cabello blanco se adelantó, caminando directo hacia mí. Era de mi edad, quizá un poco más joven. Sus pasos eran decididos, pero sus ojos mostraban un torbellino de emociones. Culpa, anhelo, y algo más. Amor. Yo me quedé helado. La reconocí. No por su nombre, sino por su energía. Como si el universo gritara que era importante. Ella se detuvo frente a mí. Me miró directo a los ojos, sin miedo. Sus labios temblaban. Tragó saliva, y habló. Enji, no sé quién eres en realidad. Pero sé que tú no eres el mismo hombre que fuiste antes. Y quiero ayudarte a no volver a serlo. El mundo se congeló a mi alrededor.
Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, pero no de miedo, sino de confusión pura. ¿Ella sabía algo? ¿Lo sospechaba? ¿O hablaba desde otro lugar, más emocional, más humano? Por primera vez en mucho tiempo, no supe qué después de ese encuentro inesperado en el parque, nos alejamos a un lugar más apartado. Un espacio tranquilo en las afueras de la ciudad, entre árboles y callejones olvidados, donde las luces de los drones de vigilancia no llegaban y solo los grillos rompían el silencio. Allí, la chica de cabello blanco finalmente habló con voz baja pero firme. Mi nombre es Rei Moore. Sus ojos se clavaron en los míos, como si buscaran una verdad que ni yo tenía. Luego, añadió con cierta fragilidad. Sé que esto es repentino, pero, ¿puedes decirme tu verdadero nombre? ¿O acaso, eres el verdadero Enji Todoroki? Hubo un largo silencio entre nosotros. El viento movía suavemente su cabello, y su expresión era una mezcla de miedo, esperanza, y arrepentimiento. No puedo responderte eso. Respondí, con la voz tensa. Pero dime, ¿de casualidad te conozco? Y antes que nada, ¿cómo llegaste aquí, señora Rei? ¿Y cuál es tu verdadero nombre? Ella bajó la mirada. Por un momento, pensé que se echaría a llorar, pero en lugar de eso, respiró hondo y habló con la voz de alguien que carga un pasado muy pesado. La forma en que llegué a este mundo, fue por inmolación. Dijo, como si arrancara cada palabra de una herida abierta. Durante mucho tiempo estuve deprimida. Hice algo imperdonable, que ni el fuego pudo borrar. El motivo fue mi esposo, él fue asesinado por alguien que ambos conocíamos. Cuando ya no pude soportar más la culpa, me quité la vida. Y entonces, aparecí aquí. Me miró con los ojos temblorosos, como si dudara en terminar. Mi verdadero nombre es, Camila. Mis pupilas se contrajeron al instante. El aire me abandonó por completo. Esa voz, ese nombre, no, murmuré, retrocediendo un paso. Mi garganta se cerró. Mi mente se llenó de recuerdos oscuros. Lágrimas, gritos, traición, dolor. Camila. La misma mujer que me había destruido por dentro. Mi esposa. La que me fue infiel con mi propio padre. La miré a los ojos, helado. Ya veo. Forcé una sonrisa amarga. Bueno, creo que nuestros caminos deben separarse. Fue un gusto conocerte, pero no estoy interesado en tu vida. Solo debemos seguir adelante. Me giré, sin mirar atrás, y salí corriendo. Mi cuerpo temblaba. Estaba enojado, asqueado, confundido, no podía creerlo. Ella también había reencarnado aquí. El destino se burlaba de mí. ¿Y si mi padre también estaba en este mundo? Solo el tiempo lo diría, pero en medio del caos mental, un rugido bajo y gutural me trajo de vuelta al presente. ¿En serio, estómago? Sí, tenía hambre. Maldiciendo por lo bajo, miré alrededor. A unos pasos, había un pequeño restaurante escondido entre edificios grises. El cartel estaba desgastado, las ventanas empañadas. Casi no tenía clientes. Perfecto. Un lugar tranquilo donde nadie me reconocería. Entré. El ambiente olía a grasa vieja y especias mal combinadas. Me senté en una mesa pegada a la ventana, pedí lo primero que ofrecían y esperé. Maldita la hora. La comida llegó tibia, sin alma. El arroz estaba pasado, la carne insípida y mal cocida. El caldo tenía un sabor tan confuso como un poema mal traducido. Era, sin exagerar, lo peor que había probado en mi vida. Pero por alguna razón, sentí que debía terminarla. Como si dejar el plato incompleto fuera irrespetar algo más grande que mi estómago. Tal vez era la disciplina adquirida en mi viejo escuadrón, o tal vez, el hambre emocional de alguien que había perdido todo. Al terminar, me levanté para irme, deseando olvidar ese sabor infernal. Pero antes de que pudiera cruzar la puerta, una voz familiar me congeló en seco. Ha pasado tiempo, Jonathan. Mi cuerpo se tensó como si me hubieran apuntado con un arma en la nuca. Me giré lentamente. Allí, en el rincón más oscuro del local, una mujer se levantaba de su mesa. Sus ojos brillaban con una mezcla de furia, orgullo, y una sed de justicia. Cabello largo, ojos grises como acero, una cicatriz cruzando su mejilla izquierda. No podía ser. Esther. Susurré, sintiendo que el pasado me alcanzaba otra vez con garras afiladas. Ella asintió, lentamente. Pensaste que lo habías dejado todo atrás.
Pero ahora que te encontré, tendrás que enfrentar lo que fuiste. Y lo que aún puedes